Haz una pausa, respira profundo. Ya llegaste, ya estás aquí. Lo demás, déjalo afuera. Qué rico. Qué bueno es llegar a un lugar, dejar todo afuera y más que preocuparnos, ocuparnos de algo que nos tiene tal vez medio incómodos, medio tristes, o que podemos sentir algo de miedo, inciertos, confundidos. Y bueno, pues generalmente aquí en mi consultorio aterrizan seres humanos que están atravesando por procesos fuertes, difíciles, confrontativos. Una vez que llegan, generalmente pienso y digo, qué valientes. Se necesita una cierta valentía de poder dejar todo afuera, estar aquí y hacer una pausa. Y bueno, ¿qué significa hacer una pausa? Pues significa decidir hacer algo con lo que nos pasa. Muchas veces es una pausa obligada porque algo pasa allá afuera que detiene nuestro mundo y detiene nuestro tren. Es un enfrenón en seco. Carlitos, mi segundo esposo, decía, pues a mí me tiraron de la bicicleta. Él venía en su sendero, muy contento, disfrutando de la vida. Y de pronto, pues la enfermedad, como él decía, lo tiró de la bicicleta. Y yo recuerdo hace más de 4 años que elegimos ver como todo este proceso como una especie de santuario. Puede ser que cada quien le ponga un nombre a ese espacio de crecimiento, ya ese espacio de salud y de recuperación. Al final nosotros no sabíamos qué iba a suceder, pero pues claro que pensábamos que, como siempre decimos, todo iba a estar bien. De todos modos, toda nuestra energía estaba enfocada ahí, en estar y hacer de ese lugar un santuario. Yo muchas veces lo que pienso es que cuando aterrizamos a un lugar seguro, a un foro seguro, con alguien con quien nos sentimos cómodos, con quien podemos estar nutriéndonos de cualquier tipo de idea, de pensamiento, de lectura, una simple palmada, una oreja que escucha, cosas que a veces son tan simples que nos relajan porque aunque es un proceso complejo, el que pasamos por el duelo, por cualquier tipo de pérdida significativa, por cualquier proceso de cambio que estemos viviendo, ya sea, aunque sea algo que sea para bien, ¿no? Tal vez nos dieron un puesto mejor, nos fuimos a vivir a otro lugar que tiene mejor calidad de vida, o probablemente hay mejores oportunidades. De todos modos hay una tarea de dejar atrás. ¿Y de qué depende? Pues depende de este mundo de significados que cada quien tenemos. Y con respecto a cómo estamos resonando y vibrando, es como vamos a reaccionar. A reaccionar y bueno, ¿cuál sería una tarea para darnos cuenta qué camino tenemos que tomar? Y una de esas tareas es estar como atentos, poner nuestra atención en saber en dónde está nuestro pensamiento, en dónde está nuestra energía, cómo nos sentimos. Y cuando hacemos esta pausa, podemos detectar cómo estamos, cómo nos sentimos, qué estamos pensando, cómo es que llegamos a un balance. Aun y cuando el caos existe, ¿cómo es que armamos un nuevo sentido de vida? ¿Cómo es que armamos un nuevo proyecto de vida? ¿Cómo es que armamos un plan de acción? ¿De qué depende una recuperación? ¿De qué depende un cambio en la vida? Un punto de quiebre.
hacia dónde nos va a lanzar, qué es lo que va a pasar. Entonces, pues yo que estoy aquí hoy con ustedes, me gustaría compartir que para mí es muy importante que sepan que sí hay una metodología, que sí hay formas muy, muy lindas y muy compasivas para poderse recuperar, que en el Inter hay momentos muy incómodos y que muchas veces es un camino que es inevitable, que existe el dolor y que exista la incertidumbre y que ante esta nueva circunstancia de vida o ante esta nueva realidad, pues literalmente preguntamos, ¿y esto con qué se come? ¿Esto cómo se hace? Cuando yo empecé este camino hace mucho tiempo, me tocó leer libros y estar con gente que fue como alimentando esta parte de mí para ir resolviendo. Más tarde fui como haciendo una desintoxicación a través de revisar todo mi sistema de creencias y de descubrir cuáles son esos recursos que yo tenía y cuáles de esos recursos quería yo seguir utilizando y cuáles descubría nuevos, cuáles me atrevía a utilizar. Entonces, uno de esos libros se llamaba Pérdidas Necesarias, de Judith Viorst. Otro de esos libros fue El ciclo vital de la familia de Lauro Estrada. Entonces era entender cómo que lo que me pasaba a mí muchas veces tenía un impacto en los demás. Es decir, fue como lo primero que me hizo tener un poco de empatía. Y sí es cierto que es un proceso como muy individual y el duelo es un proceso muy solo, por así decirlo, porque nadie vive lo que yo estoy viviendo, nadie siente lo que yo estoy viviendo. Y durante los años pues lo he comprobado, ¿no? El duelo es la huella digital de cada quien. Y en este libro de Pérdidas Necesarias de Judith Viorst, pues empieza, como siempre dice mi mamá, desde el toquido, ¿no? Desde los fenicios, o sea, quiere decir desde entender de dónde venimos, de nuestro sistema familiar, de qué es con todo lo que crecimos, qué fue todo lo que introyectamos o que pusimos adentro en nuestras cajitas de nuestra mente, de nuestro corazón, cómo es que aprendimos la vida, adentro, en casa y afuera. Entonces, bueno, pues fue toda una aventura de descubrir esa parte y después cómo se iban mencionando pues toda esta serie de pérdidas que generalmente tienen una connotación negativa para la mayoría de la gente, cuando pues no es así. O sea, a mí lo que me hizo ver este libro fue que la vida también está hecha de cosas no agradables, de cosas que duelen, de esta confusión, de las diferentes formas de pensar, de lo que sucede que no está en nuestro control, que muchas veces nos causa como mucha inseguridad. O sea, fue como todo un despertar alrededor de todo esto para que yo llegara a esta conclusión de integrar eso feo, eso incómodo en la vida y decir, pues esto también está aquí. Entonces, ¿con qué se come y cómo se come y qué descubro en cada sabor? Y uso esta metáfora porque al final del día yo creo que es como todo, ¿no? O sea, cuando aprendemos a comer desde bebitos, pues primero es la leche, de repente no nos cae bien, después es ciertos alimentos que empezamos a introducir, como verdura, como fruta, al rato proteína, y si recuerdan estas caras en algunos bebés de guácala, de qué rico, de qué increíble, y de cómo un bebito que probablemente ha estado muy poquito tiempo aquí puede
hacer una cara de asco, ¿no? De que algo está agradable y tal. Pero bueno, todo este plato nutrimental que contiene pues todo lo que nos va a proveer de una buena salud, está hecho justo de eso, ¿no? Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan. Y así la vida, o sea, llega un momento en donde podemos sumar nuevos sabores que son muy ácidos, muy amargos, muy olorosos, como algunos quesos muy fuertes, algunos pescados, o sea, tenemos ciertas preferencias, pero bueno, hay todo un buffet para que podamos decidir qué es lo que queremos, qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? Y también dentro de estas cosas feas o incómodas, cuando yo hablo del buffet y ya aprendimos a comer y ya introducimos los primeros alimentos en nosotros, nos podemos acercar a este lugar y decir, bueno, me voy a servir un poquito de esto y de esto y de esto, de cosas que ya sé que me van a caer bien, que se me antojan, que me gustan, y tengo libre albedrío para poder ir, y tengo esta posibilidad también, entre tantas, de poder elegir. Y creo que muchas veces estos procesos de crecimiento de eso se tratan, de que cada quien descubramos qué nos funciona y qué no nos funciona, qué nos sirve y qué no nos sirve, y saber que nosotros somos esas personas que manejamos nuestro propio taxi o que llevamos el timón de nuestro propio barco. Recuerdo alguna vez cuando muere el gordo, el papá de mis hijos, muy reciente, muy reciente cuando murió, cuando todos estábamos súper abatidos en la casa, mis 3 hijos y yo, que recibo un correo electrónico por parte de Claudia Basurto, mi amiga, y parte de esas estrofas que ahora que las repito, de pronto me dan ganas de llorar otra vez, porque también hoy entiendo que a veces el duelo es cíclico, ¿no? Digo, vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. Es una primera introducción de lo importante que es vivir todo esto en la vida, ¿no? Y atravesarlo. Y después pues atravesarlo de la mejor forma. Total, me pone Claudia en este escrito, y nada más les voy a repetir esta estrofa porque no tengo a la mano este completo escrito porque quedaron en cajas cuando me cambié de casa, pero sí los imprimí. Y decía, ahora el capitán tiene pelo largo y está trazando la nueva cartografía, ¿no? Y recuerdo que fue uno de esos mensajes que me llegó al alma. Me dolió mucho saber que yo tomaba una nueva posición, una nueva postura, y que yo no podía creer que a mí me tocaba navegar esos mares que en ese entonces eran muy amenazantes, y que yo pensaba que aparte no iba a poder sola. Cómo es que este capitán tiene el pelo largo y cómo es que se traza un mapa, porque pues a dónde voy, no sé ni a dónde voy, porque pues antes todo era distinto, ¿no? Y esto es un pensamiento que surge mucho, como antes todo era distinto, y puede haber una fantasía de decir y antes era mejor, ¿no? Porque cuando todo estaba bien era mejor y ahora todo está mal. Entonces empieza como un proceso y una travesía. Yo les puedo decir que imaginándome como este capitán de un barco, fue como pues aprender desde cero a navegar un mar que no estaba iluminado, que era de noche, y que la poquita luz que brillaba era una luz que vivía dentro de mí, que no me permitía ver más allá de mi cara, de mis manos, de absolutamente nada, ¿no? Entonces de esto ya pasaron 12 años, casi 12, ahora pronto va a ser el aniversario del gordo, y tomar estas nuevas posturas y tal.
y dentro de estos mares que navegamos a veces es donde hacemos pausas, esta pausa obligada. Yo no pedí nada de esto que me sucedió, pero bueno, me pasó. Entonces yo les puedo decir que estas pausas obligadas de algo que aterriza a nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos, cuando nos decimos muchas veces, pero ¿por qué yo? Pero ¿por qué a mí? Harold Kushner en su libro de por qué las cosas malas le pasan a las buenas personas, dice, después de que pierde a un hijo cuando tiene 13 años, que se cuestionaba todo esto. ¿Por qué? Y él se respondía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a mí? Porque es distinto cuando te dicen pregúntate para qué. Generalmente yo es algo que no pregunto, porque cuando estás todavía en medio de toda esta situación, cuando te dicen para qué, pues difícilmente vas a poder contestar. ¿Y por qué no a mí? Me resuena más y les comparto que por eso a veces un poco del recurso de libro, de gente en donde podamos vernos reflejados, de alguien que podamos ver como una especie de gurú que es esta persona, o este guía o alguien que te inspira, que te lleva más a la luz a través de una lectura o a través de tantas cosas más que también hablaremos en el camino. Responde más a eso cuando yo me lo he preguntado, ¿no? ¿Y por qué no? Y claro, en esta impotencia descubrimos que no somos omnipotentes y entonces, ¿qué somos? Pues somos vulnerables. Somos vulnerables a que cualquier cosa suceda en cualquier momento. Pero cuando se trata de muerte, de enfermedad, de dolor, de pérdida, de todo esto, es como algo que todavía está fuera de nuestra cancha porque no nos hemos tomado el tiempo de poderlo integrar. O sea, esto también es parte de la vida. Y creo que tener este espacio y hacer una pausa y compartir un poquitín de mi historia, no con el afán nada más de que sepan mi historia, sino que también mi historia pueda resonar en cada uno de los corazones o de los caminos que cada quien esté eligiendo, para saber que pues lo que me pasa a mí le pasa a muchos y al revés, ¿no? Lo que le pasa a los demás también me está pasando a mí de alguna manera. ¿Para qué? Pues para darnos cuenta que la vida se trata mucho más de lo que creemos que se trata. Y cuando hacemos un poquitín de conciencia, muchas veces empezamos a sufrir porque se nos viene encima pues la realidad, se nos viene encima la verdad, se nos viene encima la responsabilidad. O sea, realmente lo que yo valoro mucho es la libertad interna que podamos sentir, y eso es todo un tema para que podamos platicar, porque creo que al lugar en donde queremos llegar cuando estamos en situaciones así es a esta paz, a esta libertad, pero para eso requiere como todo un plan, como yo les platicaba, y al final por eso un poco esta mezcla de mi práctica de hablar mucho de muerte, de pérdida, de cómo se hace todo esto, ¿no? De lo feo, de lo incómodo, también está toda esta parte que consideramos increíble, bonita, linda, positiva, pero no nada más porque lo creemos, sino porque lo estamos experimentando a un nivel interior que estoy segura que mucha gente, como yo, lo ha experimentado, y que es como la manera en que comprobamos que verdaderamente estamos mejor o estamos bien, porque pasamos de un lugar, pues, ¿qué les digo? Un lugar
en donde yo lo he experimentado como que hasta el tono de mi voz cambia, mi forma de mirar, mi cara. O sea, es muy fácil le llaman face reading, porque es como todo un entrenamiento, ¿no? Para qué pasa a nivel físico cuando estamos atravesando una pérdida. Y entonces yo me acuerdo que en este entrenamiento que tuve me ponían a ver álbums de fotos de momentos, ¿no? Fuertes en mi vida y de pronto fotos en donde estaba yo ya mejor o más recuperada y tal, ¿no? Y ahora es algo que hago y que hago con mis pacientes, es decir, porfa, tómate una foto. Voy a decir medio una burrada, ¿no? Pero es como cuando tómate una foto antes de que empieces una dieta o que los mismos dietistas te toman medidas y fotos y cuando la termines. Y es como toda esta transformación en el cuerpo. Bueno, aquí es igual. O sea, muchas veces las penas envejecen, o sea, las penas se reflejan en un deterioro evidente, ¿no? No quiere decir que cada vez sea lo mismo, porque hay gente que se ve o se puede ver muy bien y que internamente está experimentando mucho dolor, pero yo les puedo asegurar que si ustedes revisan esta parte de decir, híjole, pues sí estaba muy mal, ¿no? Es como una manera de comprobar de hoy estoy mejor, hoy me veo mejor. Y ahorita que lo estaba platicando me acordé, porque realmente de este entrenamiento ya se me había olvidado, es algo que sí dejo en mis pacientes tal, y sí es cierto. O sea, mira qué mal estaba Vero, ¿no? Y ahora qué bien estoy. Y al final yo creo que este recorrido de pasar por las diferentes etapas, o sea, de seguir en una línea de vida reconociendo como cada paso que vamos dando y todo lo que va surgiendo en el camino, que se compone de muchas cosas de las que vamos a platicar, es importante saber que sí existen estas etapas, estas fases. Es importante saber que lo que nos esté pasando hoy pues es una experiencia más de lo que nos sucede en la vida, que es un capítulo más del libro de nuestra vida, y de alguna manera es sentarnos en esta pausa a escribir o a reescribir o a hacer borradores de lo que yo podría pensar que es este capítulo, que en algún momento va a tener una fecha límite y que lo voy a tener que entregar. Entonces, a mí me funciona eso, me funciona saber que es una experiencia más. Y también hay otra cosa importante: soy más que mi circunstancia. Y eso para mí en algún momento muy muy fuerte en mi vida, y hoy que lo recuerdo, es saber que soy más de lo que me pasa. Y es lo que me he dedicado a transmitir a mis hijos, a mis pacientes. No soy lo que me pasa. Entonces eso es bien importante, porque hay un proceso de decisión, ¿ok? Como de separarme de la situación y de la circunstancia y verme afuera de esa situación y de esa circunstancia y decir, ok, sí, esto es lo que está pasando, pero no me determina. Esto es lo que está pasando, pero yo decido hacia dónde moverme. Y si es que existe alguna limitante, muchas veces radica en una autolimitación, ¿no? De alguna manera me estoy poniendo mi propio pie, estoy siendo esa piedra en el camino y no avanzo. Y bueno, es bueno darnos cuenta, y el darnos cuenta ya es un gran paso. El aterrizar en un lugar en donde nos sentimos seguros es un gran paso. El poder pedir muchas veces lo que necesitamos es un gran paso. El poder bendecir, uso esa palabra, honrar, uso esa palabra, del espacio que estamos teniendo, pues es un espacio sagrado, es un santuario.
Yo los invito a que sigamos haciendo pausas y en esta pausa poder reconocer que estamos en un camino de crecimiento, que estamos en un camino de evolución y que aprender a ser resilientes y a sobrepasar cada experiencia que nos va sucediendo de la mejor manera que vayamos pudiendo, es decir, dando lo mejor de nosotros, es algo que nos va a brindar satisfacción cuando hagamos ese cierre, ese recap, esa recapitulación de qué fue lo que sucedió, la fe de hechos. Cuéntame qué pasó. Es importante que contemos una historia. Es importante que tengamos una conversación. Es importante que al final del camino logremos ver el aprendizaje, la lección. Nada pasa en la vida o nos pasa en la vida que no traiga un mensaje para nosotros. Es decir, todo lo que nos sucede es para nosotros. De nosotros depende si lo dejamos pasar o si tomamos la oportunidad para poder ver la lección y el aprendizaje, si es que estamos en este camino de evolución. Me ha encantado estar algunos minutos compartiendo, estando aquí, en este espacio. Yo soy Verónica Alcocer y los espero en nuestra próxima sesión. Un abrazo muy, muy grande.